título original de esta conferencia, pues era el título como tal, el tópico no va a ser distinto, el título lo he cambiado ahorita en el último minuto, es decía problemas por déficits o excesos de proteína y energía. Pero escuchando las pláticas anteriores, escuchando sus preguntas, pues se me ocurrió orientar la plática a desequilibrios, porque después de las tres conferencias que hemos tenido antes de esta, pues creo que no habría más que explicar acerca de los problemas que se ocasionan por excesos y desequilibrios. Y en un momento la doctora Hilda nos va a hablar de los problemas ocasionados por minerales o los equilibrios y desequilibrios minerales. Y entonces, pues yo me voy a enfocar ahorita en lo que hacemos a menudo para causar estos problemas, ¿sí? Y no, ya no es a menudo, ya es seguido, ya es todo el tiempo hacemos cosas que ocasionan desequilibrios de energía y proteína con los que causamos problemas. Porque yo recuerdo, como ustedes han escuchado cuando me presentaron, pues yo trabajé en mi tesis de licenciatura en bovinos, en mi maestría en modelos de simulación en bovinos, pues regresé a los equinos gracias a la oportunidad que me dieron de regresar a ellos en un programa de alimentación con manejo de recursos para equinos en zonas rurales de México, y esto era muy, muy apasionante, muy divertido, porque pues, se trataba de alimentar a los equinos con con los recursos disponibles, y eso me llevó a ir estudiando los recursos en diferentes partes de México. También he tenido la oportunidad de estar en otras partes del continente americano y en otras partes del mundo, y me ha abierto los ojos para ver pues que no importa si el caballo es una raza autóctona ibérica o un criollo mexicano o argentino o paraguayo o chileno, lo que sea, o si es un cuarto de milla o un frisón o un hanoverian, no importa, estamos frente al mismo herbívoro, estamos frente al mismo pastoreador, frente al mismo eh, eh, forrajeador o recolector y frente al mismo fermentador. Y tienen diferentes requerimientos, porque les recomiendo leer un artículo reciente que salió en Nature en octubre de 2021, un artículo sobre zoantropología, o sea, la relación del humano con los animales, y el primer autor es el doctor Pablo Librado Sainz, una persona muy, muy, muy a todo dar, como decimos en México, y un gran científico que junto con un grupo de como 70 autores sacaron esta nueva publicación que sobre el origen de las razas equinas en el mundo y el centro de origen de las razas equinas en el mundo y el centro de la equitación universal actual, pues es el actual territorio de guerra, ¿verdad? Bueno, el más sonado recientemente en la Europa oriental. Entonces, ahí nos hablan cómo se dio la expansión de los equinos y cómo gracias a esta expansión del equino doméstico utilizado para montura se dio el desarrollo de todas las razas actuales, y todo viene de un mismo prototipo de caballo que se fue mezclando con otros, pero vamos a encontrar genes de esos caballos originales, no originalmente montados, porque los primeros montados y domesticados fue en Botai, más al oriente, en lo que ahora es Kazajistán, y bueno, pues esos están más relacionados con el Przewalski. Entonces, una de las, de hecho, el Przewalski es descendiente de ellos, lo que demuestra que el Przewalski no es salvaje, sino feral. Pero bueno, no vamos a hablar de domesticación y origen de las razas, pero sí les recomiendo leerlo para ver que todas las razas que tenemos ahora tienen un ancestro común, un tronco común, y hubo cruces con prototipos ya pues, autóctonos en las diferentes regiones, y eso dio origen a la gran diversidad de ponis y caballos que tenemos en el mundo. Pero les hablo de todo esto porque a mí me daba un poco de curiosidad cuando trabajaba en zonas rurales y llegaba a hacer alguna recomendación a algún criadero de caballo pura sangre inglés, y algún colega decía, bueno, es que esto es diferente, estos son caballos
de alto rendimiento. Y yo decía, bueno, mira, un caballo jalando largado es de mucho más alto rendimiento que un caballo pura sangre inglés. Y lo único que tenemos que hacer es, es ajustar las recomendaciones a los potenciales de la raza con la que estamos trabajando. ¿Sabes cuánto pesan tus potros cuando nacen? No, no lo sé. ¿Sabes cuánto pesan tus potros a los 3 meses? No, tampoco lo sé. ¿Sabes cuánto pesan tus potros a los 6 meses? Y estoy inventando una situación, no es una situación que realmente haya vivido, pero cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y entonces, pues dices, ok, pues estos caballos que son tan finos no los están manejando ni tantito cerca de lo que debería de ser para procurar su crecimiento y su salud en términos biomecánicos, porque ya voy a mover la diapositiva, si no pensarán que tengo en la misma. Entonces, bueno, el título era desequilibrios de energía proteína con los que causamos problemas. Y bueno, pues les comentaba que en muchas ocasiones no hacemos, eh, no llevamos los parámetros productivos en los equinos, los veterinarios en equinos, tal vez los zootecnistas en equinos sí los llevan, porque son zootecnistas, porque nos gusta más la clínica, ¿no? O sea, nos gusta hablar de la enfermedad ortopédica, del desarrollo, porque pues, somos veterinarios y nos gusta hablar de la patología, pero no nos gusta hablar de los factores de riesgo que llevan a ello y que son netamente productivos o con un enfoque productivo. Entonces, vamos a hablar un poco de eso y si nos da tiempo de preparar unos ejercicios con números para hacerles algunas demostraciones a partir de las preguntas que escuché en las sesiones pasadas, ¿no? Comienzo, a mí me gusta mucho la cultura popular, yo crecí entre gente de campo, sí, porque mi familia tenía caballos, porque mi familia trabaja el campo, ha trabajado el campo, ahorita ya muchos hacen muchas otras cosas, pero cuando era niño yo trabajaba el campo y convivía yo con gente del campo, etcétera, y pues dicen que la voz del pueblo es la voz del cielo, ¿no? Y pues los refranes y los dichos siempre están en mis presentaciones, y pues hace rato escuchando hablar del crecimiento de los caballos, pues recordé un dicho muy común que tal vez en otros países también lo tienen, y es el de caballo grande, ande o no ande, ¿verdad? Todo el mundo quiere un caballo grande, ¿sí? Decían mis tíos cuando yo era niño, mira, un caballo grande come lo mismo que uno chico, entonces pues mejor un caballo más grande para tener mayor rendimiento en el trabajo, mayor eficiencia en el deporte, porque nosotros practicamos la charrería, que es el rodeo mexicano, y el origen de todos los rodeos, al menos acá en el hemisferio norte, y bueno, pues esto es un dicho. ¿Qué hay de cierto en él? Yo no estoy tan de acuerdo en este dicho popular, ¿sí? Porque no siempre lo que necesitas es un caballo grande, no siempre tienes una raza que debe ser precisamente grande, y no siempre el que tengas un caballo más grande te va a ser más eficiente en la función técnica que practicas, pero todo el mundo ahora quiere caballos grandes, ¿no? Ahora queremos caballos portugueses, lusitanos grandes, caballos españoles grandes, y pues no importa bueno, sí importa su salud musculoesquelética y mecánica, pero este, descuidamos muchos detalles por irnos a producir caballos grandes. Y la otra, que el otro dicho es por eso los hacen pandos, porque los montan tiernitos, ¿no? Los montan muy jóvenes, y pues hace rato hacer una pregunta al respecto. Y rápidamente googleé aquí esta imagen, que ustedes la pueden buscar si le ponen, encontrar si le ponen en el buscador equine plates o equine growth plates, algo así, y van a encontrar una serie de imágenes así bastante bien hechas, donde te dicen los momentos de cierre de las placas de crecimiento en los caballos. Y pues las últimas que cierran pues son las de ciertas vértebras, ¿no? Como el atlas, ¿sí? Las primeras vértebras torácicas. Y bueno, pues las que vemos aquí en color morado, que son las siguientes vértebras torácicas, las lumbares cierran hasta los 6 años. Entonces, esto de manera general, y lo tenemos que tener en mente para pues saber en qué momento. Ahora se ha puesto de moda, y digo de moda porque pues así de pronto hay modas, qué áreas estudiar,
dónde están dando recursos, dónde está el interés, dónde se están aceptando artículos para publicación. Pero esto de los problemas de conducta en los caballos jóvenes y sobre todo los caballos jóvenes que van para trabajo. Y entonces, pues están haciendo una serie de explicaciones bien interesantes desde el punto de vista etológico respecto a los problemas de conducta en los caballos de 2 años o 3 años que usan para jalar carretas o para llevar cargas o para montar y trabajar en ciertas áreas remotas, ¿verdad? Y bueno, pues todo lo estamos buscando explicar a un nivel mental y nos estamos olvidando del aspecto estructural, ¿no? Pues el dolor que causa el trabajo, la exigencia mayor a un caballo que todavía no termina de crecer, pues tiene que resultar en problemas conductuales, ¿no? Ellos no pueden hablar, ellos no se pueden decir me duele, ellos tienen que comportarse de alguna manera. Ya se ha hablado mucho de enfermedades ortopédicas del desarrollo y se pueden agrupar en enfermedades al nacimiento, congénitas, que vamos a ver cuando nacen, congénitas, que pueden ser desviaciones angulares o desviaciones del sistema de flexión y extensión del caballo, en inglés flexural deformities, pero flexural no existe en español, entonces podemos alargarlo así. Un amigo inglés decía que por eso los libros en inglés tenían 100 páginas, en español 150 y en árabe 200 páginas, porque no, en inglés podemos rápidamente hacer palabras como flexural deformity, pero cuando llegamos al español no suena muy bien, al menos a un dueño de un caballo que no entiende el español del veterinario, del zootecnista, pues no le suena muy, como que le suena raro eso de deformidad flexural, pero bueno, es una deformidad del aparato de flexión y extensión del caballo, ¿verdad? O del sistema, ¿no? Aparato de flexión y extensión del caballo. Pero hay unas que son al nacimiento, las vamos a ver cuando nacen, que llamamos congénitas, y hay otras que son adquiridas o que se dan durante el crecimiento, ¿verdad? Y bueno, de esto ya se ha hablado mucho, podría ser tal vez lo que esperaran en esta conferencia, pero no quise repetir temas, quise irme a resolver ciertos aspectos de eso que hacemos mal, ajá, o eso que hacemos a menudo y que resulta en un desacierto, para no decir un error, es un desacierto, o una imprecisión en lo que hacemos al alimentarlos, sobre todo en el crecimiento, y que nos lleva a que si habían nacido sin problemas, los empiecen a tener, y que si nacieron con problemas, no los saquemos de ellos. ¿Me entienden? O sea, puede que nacieron con los problemas y no somos capaces de sacarlos de los problemas, o puede que nacieron sin problemas y luego se los ocasionamos, que también sucede. Y entonces, hace rato la doctora Adriana decía de la importancia de la nutrición. Yo, no porque me guste la nutrición, pero para mí es esencial. Todos comemos todos los días y estoy muy de acuerdo con ella, ¿verdad? Y sí, una vez hice esta reflexión en un lugar donde estudiamos qué cosas hay en común en este lugar. La genética puede ser el aspecto más común, sobre todo en una población muy cerrada, ¿sí? Pero sin duda el factor común en una población animal siempre va a ser la alimentación, ¿sí? O sea, si estamos en un lugar tropical donde hay deficiencias de fósforo, pues esas deficiencias de fósforo van a afectar a todos, independientemente de que sean vacas, caballos, borregos, y sean vacas angus o vacas giro, girolando, o sean caballos pura sangre, cuarternillos, bisones, todos se van a ver afectados por la deficiencia de fósforo. Y su genética les predispone a ciertos problemas por deficiencias de fósforo, bueno, pues eso lo van a expresar, ¿verdad? Si su genética no los predispone, bueno, pues no lo van a expresar, o no van a tener el problema. Pero si controlamos el aspecto nutricional en animales que tienen esa tendencia o ese riesgo genético de desarrollar un problema, bueno, pues podemos tener menos problemas, ¿sí? Ayer veíamos este esquema, ¿sí? Y lo que quiero recordar de este esquema, pues es el ritmo de crecimiento de los caballos. En esta sesión estamos hablando del caballo después del destete, entre el destete y el año. Ahí realmente no hay tantos problemas, ¿sí? A menos que estemos cometiendo errores verdaderamente graves, ¿sí? Pero de manera natural, la edad riesgo en los animales, en los equinos, o la edad esencial, la edad más determinante, pues es el primer semestre de vida. Ahora vamos a dividir la vida del caballo en semestres.
Si tarda 60 meses en crecer, vamos a tener 10 semestres. ¿Sí? Entonces, el primer semestre de vida tiene que ganar el 45% de su peso. De manera general, y lo veíamos hace rato con el doctor en la mañana. ¿Sí? Este es el momento más determinante porque él tiene que ganar, tiene que ser la mitad de lo que va a ser de adulto. Y le faltan 5 años, 4 años y medio para ser adulto, porque todos sabemos que son adultos cuando tienen la boca hecha, o sea, cuando han mudado el último diente y eso lo mudan a los 4 años y medio y lo emparejan con los demás a los 5 años, hablando de incisivos. Y algunos, como los razas de tiro, tardan más en mudar esos dientes y por eso también se sabe que tardan más en crecer. Entonces, el caballo adulto, vamos a decir que es a partir de los 5 años, y los árabes decían que es después de los 7 años, entonces, pero no antes de los 5 años, eso por seguro lo tenemos. Entonces, si a los 6 meses tiene que tener casi la mitad de su peso, bueno, le faltan 9 semestres, 4 años y medio más para tener esa otra mitad de su peso. Entonces, aunque digamos muchas veces aquí en México decimos estudié veterinaria porque no me gustan las matemáticas, bueno, como zootecnistas sí que tienen que gustar las matemáticas, de modo. Y una matemática muy simple es que si va a pesar 200 kilos y el primer semestre de vida tuve que llegar a pesar casi 100, quiere decir que los otros 100 se dividen entre 9 semestres, así a lo bruto, ¿no? Como decimos, haciendo una división a lo bruto, y eso quiere decir que no tenemos que desesperarnos y tenemos que hacernos conscientes que su ritmo de crecimiento a partir del segundo semestre de vida va a ser más lento, y aquí lo vemos, sus ganancias de peso caen considerablemente. Y hace rato preguntaban alguna fórmula para calcular los requerimientos. Sí, sí la hay. Me gustó mucho la respuesta de la doctora. Sí, yo me apoyo ahora en un software, yo también, entonces hago las cuentas más rápido y más fácil, ¿verdad? Pero sí hay ecuaciones, y ahorita vamos a ver un ejemplo, y esas ecuaciones en crecimiento trabajan con eso, con el peso actual, o sea, cuánto pesa hoy, y con la ganancia diaria de peso, o sea, cuánto debe de ganar todos los días para que en término de un mes, 2 meses, 3 o 6, la proyección que yo quiera hacer, pese lo que debe de pesar a esa edad. Y por eso les decía, si yo estoy en un criadero de frisones, pues tengo que saber cuánto debe de pesar un frisón de adulto y a partir de ahí digo, bueno, cuánto debe de pesar al nacer, si deben de pesar el 10% en promedio al nacer. Entonces, si un frisón adulto pesa 700 kilos, los otros frisones deben de pesar 70 kilos al nacer. Si un cuarto de milla de la línea portador pesa 450 kilos de adulto, pues al nacer el potro debe de pesar 45 kilos. ¿Sí? Y así sucesivamente, o así como lo queramos ver. Si tengo una raza de 400 kilos, 40, si tengo una raza de 500 kilos, 50, ¿sí? Y al destete deben de pesar 225 kilos, el de 500 kilos de peso adulto, y así como queramos ir haciendo las cuentas. Pero estando conscientes de eso, vamos a ir monitoreando. Si yo tengo un potro cuya raza, peso adulto de la raza al año, es de 500 kilos, y al año pesa 270 kilos, o sea, el 54%, está bien, ¿cuál es mi prisa? Ahora bien, tengo un pura sangre inglés que debe de estar corriendo a los 2 años y que idealmente debe de tener el 95% de su peso y de su alzada, como vimos en esos datos que nos presentó el doctor una mañana, a los 2 años. Bueno, pues entonces sí tengo una raza de crecimiento acelerado, pero por una razón muy simple. Esa raza es de crecimiento acelerado porque la hicieron así para que estuviera corriendo a los 2 años. Entonces sí, ahí la curva de crecimiento es distinta. ¿Sí? Esto es una cosa general. Si mis caballos, una vez algún amigo acá del norte de México, en Chihuahua, que tiene una visión muy interesante para la zootecnia, dijo, hay 3 tipos de caballos, 4 tipos, me parece que buena memoria tengo, pero el caballo de carreras, sí, 4 tipos, el caballo de carreras, sí, este caballo va a ir a correr y va a ir a correr a 2 años. El caballo de montura, ¿sí? Y este caballo de montura tiene una característica especial. No importa cuándo empiece, pero me tiene que durar. ¿Por qué? Porque le voy a invertir mucho. Y, o sea, me voy a esperar lo que tenga que esperar para poderlo montar y que no tenga problemas
ni biomecánicos ni conductuales, ¿sí? Y lo voy a mandar a entrenar con el mejor entrenador de caballos del mundo o del país, y le voy a gastar mucho dinero y por tanto quiero que me dure muchos años, ¿sí? Entonces ese es el otro tipo de caballo. El tercer tipo de caballo, pues es el caballo de trabajo, ¿sí? El caballo que va a jalar el arado, que va a jalar, que va a llevar la carga, y pues también, o sea, no necesita una rienda, digamos, muy fina, una educación muy avanzada. Necesitamos que obedezca las señales, que camine para adelante y que lleva la carga, pero pues también lleva una inversión y también quisiera que me dure, sobre todo si estoy en condiciones remotas y poco beneficiadas. Y está el caballo proyecto, que es así el caballo, voy a inventar una raza que va a servir para tal cosa. Pero pues esos son proyectos, ¿no? Entonces, quitando los caballos de carreras, podemos apoyarnos tan solo en el peso de las diferentes edades en esto, ¿sí? En estas tablas, ¿sí? Y en estos porcentajes. Y la alzada a la de adultos, tenemos que eh, y acá en alzadas adultos, pues ahí tenemos que hay una consistencia independientemente de la raza. Y, o sea, casi todos los caballos deben de nacer con el 60% de su alzada, o si no es que todos, idealmente un potro debe nacer con el 60% de lo que es la alzada de la raza, ¿sí? Y deben ir cumpliendo con estos números a diferentes edades, en porcentaje, ¿no? Pues tenemos que conocer que un frisón mide 1,70 a la cruz, en promedio, un macho frisón mide 1,70 a la cruz, pues deberá medir un poco más de un metro bueno, 1,10 m, un poco más de 1,10 m al nacer, ¿verdad? Y así lo tendremos que cuidar. Estas son las curvas de crecimiento de diferentes edades y estas son las curvas de crecimiento de diferentes edades y bueno, en diferentes razas, ¿no? Y entonces aquí vemos, ya lo veíamos ayer, que por ejemplo, los lusitanos tienen un ritmo de crecimiento más lento. Esto que nos presenta Martin Rosset habla de caballos franceses en promedio, de caballos en general, perdón, en promedio. En fin, estas son las referencias. Pero si aquí me agarro agarro a tres casos comunes en los que nosotros trabajamos, entonces vemos que hay una línea de crecimiento natural, ¿sí? Que es la que hemos estado viendo, una del caballo deportivo que queremos que esté trabajando a los 36 meses, de 42, o sea, 3 años y medio, y una del caballo de carreras que queremos que a los 24 meses de edad esté teniendo el 95% de su peso adulto para que ya esté corriendo a esa edad. Entonces, tenemos estas tres tendencias generales en su crecimiento que nos van a llevar a determinar sus requerimientos. Entonces, tenemos estas ecuaciones que nos ayudan y que todo lo que tenemos que hacer es sustituir. Está el NRC, que incluye primero su requerimiento de mantenimiento, por eso toma solo el peso vivo más estas constantes, y luego tenemos el requerimiento, o sea, se suma el requerimiento de crecimiento, y ese requerimiento de crecimiento está en función de esta X, que es su edad en meses, y de esta ganancia diaria de peso, pues, que tenemos que predecir. ¿Por qué tenemos que predecir? Pues porque no la sabemos. O sea, sí puedo saber la que ha llevado hasta ahorita, pero no puedo saber la que va a tener de aquí para el siguiente mes. Pero la puedo predecir. ¿Cómo la puedo predecir? Con los valores, el porcentaje de peso vivo que tengo en la literatura y en muchas publicaciones. Hace 10 años solo había 2 curvas. Ahora les he mostrado 7, 8 curvas de crecimiento porque están estudiando. De hecho, hay un artículo muy interesante donde comparan la curva de crecimiento entre caballos pura sangre en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Kentucky, en Australia, en Inglaterra, en Francia y en la India, ¿no? Y entonces, y hay ciertas diferencias entre países y a fin de cuentas llegan al mismo objetivo, pero el ritmo es diferente y eso lo debemos de conocer si no queremos ocasionar problemas, ¿sí? Y bueno, aquí Cohen propone otra ecuación que trabaja con ciertos factores porque él dice que el potro, mientras más joven, tiene una mayor demanda, una mayor tasa metabólica y eso le lleva a tener mayores requerimientos.
Y esta es la de proteína cruda, ahorita recuerden, entonces estamos hablando de proteína y energía, y esta es la de proteína cruda. Y la proteína cruda, bueno, está en función del peso vivo y también de la ganancia diaria de peso, con un factor aquí E que depende de las edades. Por ejemplo, esta es 50 de los 0 a los 6 meses, 45 de los 7 a los 8 meses, 40 de los 9 a los 10 meses y 30 de los 12 a los 48 meses respectivamente. Entonces, con esto, con estas precisiones, podemos hacer el cálculo de los requerimientos de proteína de un potro. Y una manera más simple es considerar los requerimientos de proteína, ayer les decía de 45 a 50, pero va de 40 a 50 pues, por megacaloría de energía, ¿no? Esto es de mantenimiento, 40 gramos. Una vez que hemos calculado la energía para mantenimiento y la energía para crecimiento, pues entonces ahora multiplicamos el número de la cantidad de calorías que nos dio para mantenimiento, ¿sí? Por 40, y entonces tenemos la proteína para mantenimiento, y luego la cantidad de megacalorías que nos dio para crecimiento por 50, y tendremos la cantidad de proteína que requerimos para crecimiento. Y bueno, pues tenemos que asegurar que la proteína cruda tenga un 50% de digestibilidad para asegurar el aprovechamiento de esta proteína y de estos aminoácidos en el crecimiento. Aquí vale la pena también recordar que no todos los forrajes son iguales, ¿verdad? Porque los forrajes tienen una fracción, todos tienen una fracción digestible, ¿sí? Y esa digestible quiere decir que se puede digerir en el intestino delgado y también se puede ver expuesta a la actividad microbiana en el intestino grueso, ¿sí? Y que es variable de un forraje a otro en función de su tipo, ¿no? Si es una gramínea, si es una leguminosa y del estado fenológico en el que se haya cortado. Y entonces, y todos tienen una fracción indigestible, o sea que nada ni nadie va a poder digerirla ni sacar nutrientes de ellos, que es esta fracción amarilla. Y esta fracción fermentable es la que más varía, ¿no? Que es esto que se ve como gris. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, el rendimiento energético de un forraje va a depender de la proporción de su fracción indigestible y la proporción de su proteína que va a estar aquí, en esto verde, y parte de ella unida a la fibra, pero mucha de ella aquí disponible. Ahora ustedes van a decir, ¿yo aquí dónde veo la proteína? Pues a propósito, aquí yo lo puse en el número, ¿verdad? Alfalfa con 26% de proteína, alfalfa con 17% de proteína, alfalfa con 13%, en fin. Entonces, a mayor proteína y menor fibra indigestible tenemos más energía, ¿sí? A menor proteína y mayor fibra indigestible, tenemos menos energía. Entonces, hace rato decía la doctora Adriana, teníamos la idea de que la proteína era el problema. Sí, o sea, es que tiene mucha proteína, sí, ese forraje tiene mucha proteína y por tanto seguramente tiene poca fibra indigestible y por tanto seguro está dando muchísima energía. Y el problema en las enfermedades proteicas del desarrollo es la energía, ¿sí? Además de minerales. ¿Sí? Pero más que mucha energía, bueno, además de mucha energía, es un equilibrio energía-proteína inapropiado, roto, como quieren decir, o sea, desequilibrada. Ese 40 por megacaloría y 50 por megacaloría está roto, ¿sí? Y entonces tenemos muchísima proteína y eso también obliga. Hace rato me gustó mucho la explicación que dio la doctora y me ganó porque aquí tenía unas presentaciones que me decía hablar de la carga calórica, pero hace rato también, y ya lo explicó y qué bueno porque ya se me está acabando el tiempo, pero ella decía, cuando hace calor, él necesita energía para enfriarse. Cuando hace frío, él necesita energía para calentarse. Y entonces ustedes vayan y busquen esa zona termoneutral en los caballos, que incluso hay sugerencias que hay diferencias entre razas, pero básicamente se mueven entre 5 y 27 grados es donde los caballos, centígrados es donde los caballos están a gusto, ¿sí? Y entonces más allá de 27 necesitan energía para termorregular, o sea, para enfriar. Y más abajo de 5 necesitan energía para calentar. Así también cuando nos pasamos de proteína. Cuando nos pasamos de proteína no solamente estamos subiendo la cantidad de energía que se rinde de ese forraje, sino que también estamos obligando al caballo a deshacerse de ese exceso de proteína
y pues normalmente es orinando. Y eso también representa un gasto energético. Entonces, deshacerse de la energía también representa un gasto energético y como vamos a ver con la autora ahí de minerales, pues también puede haber una pérdida de mineral importante porque la orina tiene que mantener sus concentraciones de diferentes fracciones. Entonces, si vemos ahora los concentrados, podemos ver que hay concentrados grasos, proteicos, fibrosos, para el crecimiento, para la yegua, para el cabello deportivo, elitizados, multipartículas, el salvado, maíz, cebada, avena, en fin. Y entonces vemos que, pues sí, lo que más traen ellos son carbohidratos. Ya nos dijo la doctora Adriana, el problema es el almidón. Entonces, mucho almidón, muchos problemas. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos que preguntar a quien a cualquiera que haga que nos venda un alimento comercial o cualquiera que quiera usar salvado, maíz, cebada o avena, es la cantidad de almidón que hay en ese alimento. ¿Sí? Ya no la proteína, o no solo la proteína es importante, pero pues ya está muy controlada, o se puede controlar muy bien, ¿no? O sea, quienes formulan alimentos para caballos fácilmente ya llegan al 10, 12, 14, 16, 18%, 30% de proteína, fácilmente le llegan a eso porque hay complementos, hay ingredientes proteicos que los facilitan. Ahora lo verdaderamente interesante es cómo me aseguran que eso no tiene demasiado almidón, ¿sí? Porque si el almidón es el problema, imagínense hace rato una pregunta que hacían, ¿qué pasa en una yegua que le damos o un potro en crecimiento, no sé qué fue, pero 6 kilos de concentrado y 6 kilos me parece que eran de grano de arena? Si es un potro de 300 kilos, ese potro solo puede comer, y con esto termino, ese potro solo puede comer 600 gramos de almidón al día. ¿Sí? Y hay otro cálculo que sería como de eh, 120 gramos de almidón por comida. Entonces si le doy 3 comidas, son menos, son 300 y tantos gramos de almidón por día. Entonces, ese potro tiene un máximo de 600 gramos de almidón por día, y yo le estoy dando en 12 kilos de grano, ¿sí? Entonces estamos, como por eso dijo la doctora, pues, si no se muere antes, pues te estás pasando, ¿verdad? Pero un kilo de avena tiene 350 gramos de almidón. Los 350 por 6 es como 2100 gramos de almidón. Más, si ese concentrado es concentrado promedio y tiene 30% de almidón, entonces 3 por 6, 18, 1800 gramos más de almidón. Entonces casi se está comiendo 5 kilos de almidón, un poco que solo debería de comer 600 o 900 gramos de almidón. Entonces, y así van a ver ustedes, nosotros nos hemos encontrado alimentos con alimentos con cantidades de almidón, alimentos concentrados para yegua, para potro, con cantidades de almidón arriba de 600 gramos por kilo. Entonces, bueno, pues les agradezco su atención y mejor termino ahora. Y tenía, como les decía, si nos daba tiempo les iba a hacer algunas demostraciones numéricas, pero termino ahora y quedo listo a las preguntas. Gracias.